Muy buenos días. La idea principal que hemos recordado cada día de esta semana es que el mensaje a la iglesia de Esmirna es que debe permanecer fiel a pesar de su sufrimiento, porque Dios está en control de la situación y sus promesas son confiables. Jesucristo nunca ha dicho que al serle fiel evitaremos problemas, sufrimientos o persecución. Más bien debemos serle fieles a Él en medio de los sufrimientos y de la persecución, lo que va a demostrar que nuestra fe es verdaderamente genuina. Hemos también señalado algunos versículos en las interreferencias en el día de hoy, ya que somos invitados a leer todo el mensaje a esta iglesia, desde el versículo 8 al 11, que son 4 versículos muy breves. Luego tenemos el Salmo 16:7, que dice precisamente, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. El Salmo 32:8, que es el que yo he escogido para escribir en mi cuadernillo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Realmente es muy hermosa esta expresión de parte del Señor y esta promesa en relación a guiarnos y guardarnos. Y luego la expresión del Salmo 73, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Al que venciere, leíamos ayer, no sufrirá daño de la segunda muerte, una muerte que ha sido vencida y ahora para nosotros es la gloria, en donde el Salmo 73 dice, me has de recibir, porque me has guiado según tu consejo. Hemos señalado también día tras día el bosquejo de esta semana, que tenemos un Dios que nos conoce, un Dios que nos comprende y un Dios que nos consuela. Aunque la frase yo conozco tus obras no está en el original, parece ser más bien una copia de las otras iglesias o de la iglesia anterior. Aquí en realidad dice yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y en este sentido, esta era una iglesia que se sentía insignificante. Ellos sentían que no tenían mucha capacidad. Su testimonio era débil, no tenían recursos. Sin embargo, la valoración que el Señor hace de ellos nos sorprende de una manera extraordinaria. Pero tú eres rico. Qué bonito es esto, qué maravilloso es, cuánto consuelo trae a nuestro corazón y cuánto debiera hacernos temer en cuanto a nuestra forma de valorar la vida de otras personas o el testimonio de otras personas o de otras iglesias. A veces nosotros juzgamos en base a ciertos valores y parámetros, pero que están desenfocados de la forma en la que valora a Dios, en la que juzga a Dios. Y esto es tremendamente consolador para esta iglesia. Conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Ellos estaban sufriendo, habían sufrido persecución y aún habría de venir más persecución todavía. Sin embargo, el Señor consuela sus corazones diciéndole que conoce su situación, que no la ignora, pero además también que sabe la escasez de recursos que ellos tienen. Quizá fruto del desprecio de la sociedad de aquellos días, donde al negarse a aceptar a César como señor en aquella ciudad influida por la cultura romana y donde la presencia del emperador y el culto al emperador era tremendamente significativo y especial. Se les cerraban las puertas para el comercio, para los empleos, y caían en la pobreza, en la desesperación, y eso debió ser algo verdaderamente duro y difícil para aquella iglesia. Sin embargo, el Señor les dice, tú eres rico, tú eres rico. La forma en que el Señor valora, no eran insignificantes, no eran pequeños, no tenían poco valor. Al contrario, la forma en que el Señor les habla es una forma en la que nos llama mucho la atención.
Y luego encontramos, bueno, tenemos que recordar que la palabra Esmirna significa amarga, amarga. Quizá por la idea esta también de la tribulación y la pobreza y las situaciones difíciles que ellos vivían. Ahora bien, no temas en nada lo que vas a padecer, no temas. ¿Por qué el Señor les habla de esta manera? ¿Qué guía nuestra vida? Hay un montón de cosas que están intentando guiar nuestra vida. Quizá pueda ser la culpa. Hemos cometido un fracaso, hemos cometido un pecado y entonces la culpa está carcomiendo nuestra conciencia. Y hay personas que pasan la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Son controlados por recuerdos que les hacen sentir culpables, como era el caso de Caín. Otros son guiados por la ira y el resentimiento. Personas que nos han hecho daño y decidimos vengarnos de ella y nos pasamos la vida aferrados a esas heridas. Quiera el Señor librarnos de ambas cosas, saber que hay perdón por los pecados y también hacernos saber que debemos perdonar y que la ira del necio es más pesada que la harina y que la piedra. Ahora, hay otras personas que viven guiados por el temor. Experiencias traumáticas, falsas expectativas, cualquiera que sea la causa que nos ata al temor, nos hace vivir oprimidos sin correr ningún tipo de riesgo. Y esto es un poco lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. No temas. Va a venir persecución. Van a venir momentos difíciles. Pero el temor no debe controlar nuestra vida. El temor es una cárcel que nos autoimponemos y que nos impide llegar a ser lo que Dios quiere que seamos en la vida. Por eso al temor debemos responder con las armas de la fe y el amor. Dice la Escritura, en el amor no hay temor, el verdadero amor quita el temor. Vienen a mi mente las palabras del salmista en el Salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Podemos entonces notar la razón por la cual el salmista estaba confiado. No es la esperanza de que sus circunstancias cambien, ni tampoco la idea de que pueda tener una vida sin complicaciones ni dificultades. Al contrario, el salmista se da cuenta que hay una buena posibilidad de que le toque caminar por el valle de la sombra y de la muerte. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. Vienen días difíciles. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que la fortaleza del corazón del salmista estaba en la postura que él adquiría frente a ese panorama. Él tiene una convicción de que el Señor estará con él aún en las peores circunstancias. Y esto es en lo que quiero que nos detengamos en esta mañana a meditar. En la cantidad de veces que el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Hay un montón de pasajes en la Biblia donde aparece reiterada esa frase. Y cada situación describe un punto de temor en la vida de los protagonistas. Por ejemplo, Jacob tenía miedo de volver a su casa porque su hermano había jurado darle muerte. El Señor lo visitó y le dijo, yo estaré contigo. Podemos pensar en Moisés, llamado a volver a Egipto. Sintió temor porque creía que Faraón procuraría matarle. Pero el Señor le dijo, no, yo voy a estar contigo. Josué estaba atemorizado de llevar al pueblo para entrar en la tierra prometida y conquistarla. Y el Señor le dijo, no temas, yo estaré contigo.
Cuando el ángel del Señor llamó a Gedeón para liberar al pueblo del yugo ismaelita, también él se sintió poca cosa para semejante tarea, como la iglesia en Esmirna se sentía pequeña, insignificante. Pero el Señor le dice: no eres insignificante, vas a tener que padecer por mi nombre. ¿Por qué? Porque su testimonio impactaba, su testimonio molestaba, su testimonio hacía que los ciudadanos y los judíos que se decían judíos en realidad no lo eran, sino una sinagoga de Satanás. Eran instrumentos en manos satánicas para frenar el testimonio de una iglesia que en medio de la tribulación y a pesar de su pobreza económica, en realidad era rica, era rica. Y estas son palabras de ánimo, son palabras de fortaleza, son palabras de consuelo. Jeremías se sentía un inútil ante la tarea de proclamar la palabra de Dios al pueblo, y muchos se levantaron contra él. Y el Señor le dijo: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Incluso el apóstol Pablo llegó a sentirse atemorizado por la oposición de los judíos en Atenas. Pero en medio de una visión en la noche, Jesús le dijo: no temas, sino habla de mí y no calles, porque yo estoy contigo. Así que qué bueno es saber que no debemos dejarnos envolver o frenar por el temor. Aunque vengan días difíciles, aunque venga la persecución, como decíamos ayer, en las catacumbas se encuentra escrito en distintos lugares: sé fiel hasta la muerte. Tenemos que afirmarnos en estas cosas. Aunque nos quiten la vida, aunque corramos verdaderamente peligro, tenemos que saber que pueden quitarnos la vida aquí, hoy sobre la tierra, pero no pueden quitarnos la vida eterna, la vida verdadera. A la muerte a la que se debe temer es a la segunda muerte, a la muerte que separa de Dios. Pero nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que es un momento apropiado para tomarnos fuertemente de la mano del Señor y decirle: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, como oró Moisés. Muchas veces no lo sentimos, muchas veces no lo vemos, pero Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros y su presencia no depende de nuestros sentimientos de su presencia o de su ausencia. Su presencia depende de su promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no te desanimes, no te dejes controlar por el temor, y aunque vengan días difíciles, descansa, confía y espera en Él. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por quitar mi temor. Como David, yo también quiero hoy decir: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, gracias por tus promesas para el presente y gracias por tus promesas para la eternidad. En tu nombre, amén. Amados hermanos, les despido hasta el próximo lunes. Pinchad en el enlace, en la alabanza que voy a colocar para cerrar esta semana, como cada viernes, alabando y adorando al Señor, preparando nuestros corazones para el domingo, el día en que vamos a celebrar juntos la cena del Señor, escuchar su palabra, aunque no nos podamos reunir presencialmente, aún dispersos en distintas naciones y lugares del mundo, pero unidos en un mismo espíritu. Y el lunes, si el Señor no ha venido antes, a las 9:30 seguiremos adelante meditando en estas dos iglesias, la que nos queda, que es Tiatira, y será el tema de la próxima semana. Que el Señor os bendiga ricamente.